Andrés, ¿ibas a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? Ya, voy a empezar a grabar, nada más. Listo, gracias, Andrés. Eh, Miré los documentos que ustedes comentaron y antes de darles la palabra quería hacerles algunos comentarios muy, muy rápidos sobre lo que vi ahí, que tiene que ver esencialmente con dos cosas. Una, en las parejas de documentos de los que cada uno de ustedes comentaron, en una buena parte de esas parejas percibí diferencias importantes entre los comentarios de uno y los comentarios del otro, que seguramente ustedes también lo vieron cuando revisaron a su pareja. Y lo segundo que sí tengo que comentarles es que pues esta actividad ya es como una actividad de verdad de MAD en el sentido de que los grupos pues ya tienen una idea del tema que van a tratar, están haciendo el esfuerzo de concretarlo con motivo de las actividades que están haciendo, pero al menos ya suceden dos cosas que no estaban sucediendo en el primer módulo y que sí van a suceder en por lo menos el módulo 2 hasta el módulo 5, y es el hecho de que por un lado hay un concepto, al menos un concepto pedagógico que se aborda en cada actividad. En el caso de la actividad 2.2, el concepto pedagógico de sistemas de representación, y hay un contenido matemático sobre el cual se trabaja. Esto Esto pues sigue la gran diferencia con las actividades del módulo 1 que eran de otro carácter, y también con las actividades de los módulos 6 a 8 que son de otro tipo, pero digamos que la actividad 2.2 es bastante representativa de lo que es el núcleo de MAD en el sentido de el análisis del contenido matemático con base en unas ideas que vienen principalmente, no exclusivamente, de un concepto matemático. Con algunas excepciones de trabajos que ustedes presentaron, sí me encontré con otros trabajos en que percibí unos comentarios que estaban muy centrados en la forma y mucho menos centrados en lo que yo llamaría el fondo, es decir, en la identificación de posibles dificultades de los grupos en su comprensión del significado del concepto pedagógico, en este caso de los sistemas de representación, y también en la profundidad, calidad, coherencia del análisis que los grupos hacen de su tema, de su contenido matemático en términos de esos conceptos pedagógicos. Ese es, digamos, como un mensaje que quería transmitirles. Algunos de ustedes hicieron un trabajo bastante profundo en estas dos cuestiones, pero también quería transmitirles que algunos de ustedes me pareció que se centraron mucho más en cuestiones de forma que en estas cuestiones de fondo. Entonces, ese era un comentario que quería hacerles así muy rápidamente. Eh, si les parece, comenzamos esta ronda que hacemos en estas reuniones para que ustedes comenten, nos cuenten sus experiencias, sus dificultades, su apreciación del trabajo que hicieron en relación con la pareja que también estaba comentando el mismo grupo, o su apreciación de su trabajo en relación con el trabajo del tutor, ya se me olvidó cómo, en ejercicio, que está trabajando con el grupo correspondiente. Entonces, les voy a dar paso más o menos en el orden en que entraron a la plataforma, es decir, Rocío, Javier, Néstor, Catalina, Cindy y Jack. Así que te escuchamos, Rocío. Bueno,
Pues yo tengo no encontré, no sé, pues hoy también ingresé y no vi la actividad de mi par, mi compañero, pero entonces con la del tutor vi algunas diferencias. Pues también encontré, sí, en algunas similitudes con respecto a que el grupo uno está confundiendo la definición entre transformaciones sintácticas y traducciones. Y yo pues sí comenté en el documento sobre eso, sino que me confundí un poco, que vi un comentario del tutor que también dice, también comenta sobre traducciones sintácticas, entonces no quedé confundida si traducciones sintácticas y transformaciones sintácticas es lo mismo o si estoy bien en que transformaciones sintácticas unas y la otra es traducciones, o sea, cuando es entre los sistemas. O sea que traducciones sintácticas no está dentro del documento que leí de los apuntes. Y con respecto a mapa conceptual también me quedó la duda porque pues yo les comenté sobre que escribir mapa conceptual de los sistemas de representación y el tutor les dice mapa de los sistemas. Entonces me queda allí la duda. Y la otra era sobre las sugerencias de organización del documento. No sé hasta qué punto es pertinente darles recomendaciones del documento, pues porque ellos de pronto también perderían un poco la autonomía del grupo. Entonces, pues esas son mis dudas. Listo, Rocío. Javier, Buenas noches para todos. Bueno, bueno, digamos, ya mirando los comentarios del compañero y David y del profesor Federman, bueno, algunas cosas, bueno, de pronto el compañero David se centró un poco más en las cuestiones de forma, de pronto en relación con el profesor Federman, lo que pude ver fue que, digamos, él hace referencia a lo que son las lecturas y a los autores. De pronto fue algo que me llamó la atención porque me parece que sí es importante y ya lo había visto anteriormente. Sí, digamos que es algo en lo que me parece que es importante trabajar porque eso es un referente que uno como estudiante pues muchas veces necesita. Entonces, eso me pareció importante. De pronto yo hago más referencia, digamos, a lo que son los criterios de evaluación. De pronto una diferencia que tuvimos fue en relación, por ejemplo, digamos, con el mapa. Él fue, digamos que, muy específico como deberían ser las características de ese mapa, mientras que yo de pronto planteé o sea, unas sugerencias de acuerdo con las relaciones que se mostraban en el mapa. Entonces, de pronto que hicieran las líneas de otra forma, ¿sí? Y que se pudieran ver las diferentes relaciones entre los diferentes sistemas de representación y que pudieran explicarlo. Algo digamos que me gustó mucho de haber hecho estos comentarios fue que yo veo que los estudiantes por lo general tienden a establecer las relaciones que atienden a las características de los sistemas de representación, pero no necesariamente el concepto que se estudia. Entonces, por ejemplo, digamos, yo puedo ver una relación entre el sistema de representación numérico y el sistema de representación gráfico, pues, por ejemplo, en el uso de las coordenadas. Eso es algo que se aplica o puede aplicarse en muchos temas, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos en el tema que está viendo el grupo 3, que es el de las medidas de dispersión, por ejemplo, digamos ahí vemos que el rango como un valor numérico representa una característica de un conjunto de datos y al mismo tiempo el rango también es perceptible en un gráfico como la amplitud que abarca el conjunto de datos en el eje Y. Entonces, digamos que
tal vez sí es bueno, digamos, que cuando pasan este tipo de cosas, de pronto generar cuestionamientos o planteamientos para que ellos puedan, digamos, trascender de pronto esas relaciones que en un principio son más obvias, ¿sí? Y podamos de pronto centrarnos más en el tema de estudio, ¿sí? Digamos que fue como lo más importante que encontré ahí. Listo, Javier, gracias. Néstor, Bueno, con respecto a esta actividad, creo que me causó un poco más de problema que las anteriores. Esto pues debido a que ya aquí hay un tema matemático de por medio y pues el tema de perspectivas octogonales pues es un tema que tal vez no maneja uno muy a fondo y muy continuamente en el aula de clase. Entonces me tocó ir como a buscar información y demás para poder corroborar con lo que el grupo estaba presentando en el borrador de la actividad. Otra dificultad fue pues como el analizar el mapa conceptual, porque pues uno da lectura a toda la información que el grupo plantea de los sistemas de representación, pero al ir al mapa a veces como todas las líneas se presentan de la misma manera, es muy difícil identificar cuándo el grupo está reconociendo que hay una transformación y cuándo hay una traducción. Entonces esas fueron como mis principales dificultades respecto a al leer y analizar esta actividad. gracias, Néstor. Catalina, Bueno, la primera dificultad que yo tuve fue cuando empecé a mirar el mapa que el grupo estaba trabajando o que habían planteado, porque empezaron a poner fue demasiados ejemplos en cada una de las opciones que daban de las características. Digamos que entender esa parte me desviaba un poco de lo que ellos querían mostrar en cuanto a fracciones equivalentes. Entonces, en un principio sentí como que se salieron de lo general y fueron muy a lo específico en el mapa y era un poco compleja la lectura. Y durante todo el texto me di cuenta de eso, que el grupo se basó mucho en poner un ejemplo concreto, pero como que le faltaba irse más a esa definición general de esa parte numérica, cómo se puede representar en cuanto a fracciones. Me costó mucho leer como tal el texto porque sentía que tenían demasiada información en cada uno de los párrafos, pero como que no habían dado un orden a por dónde empezar y a dónde llegar. Y creo que en eso sí, en algo coincidimos con la tutora, porque ella también habían partes en la que les comentaba o les dejaba los signos de interrogación a que eso no, pues no quedaba muy claro. Lo otro que también evidencié es como el afán de mostrar el mapa al inicio del documento, pero no se daba mayor información sobre este, sino ya como que se quería hablar de este, ya era al final del documento. Eso fue básicamente lo que observé. gracias, Catalina. Cindy, Cindy está así. Sí, sí, señor. Bueno, yo hice la comparación y digamos que con la tutora fue chévere porque coincidimos en muchas cosas. Obviamente, pues digamos que la forma en que ella las escribe es súper wow. Entonces, digamos que de eso me toca, digamos que aprender un poquito más. En mi caso, yo soy como muy general en los comentarios, más a manera como de preguntarles a ellos qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, o si es por este lado, más a manera de pregunta para que ellos como que intenten reflexionar en torno a esa pregunta. Algo curioso que me pasó es de todos los comentarios que vi de la tutora, hubo uno específico en donde le decía al grupo que ese sistema de representación lo veía más como geométrico que como gráfico. Y yo lo tomé también como gráfico al igual que el grupo. De hecho, cuando estaba haciendo los comentarios recurrí a Javier
para esta parte y coincidíamos en lo mismo. Mi pregunta en este caso es, ¿qué pasa cuando suceden ese tipo de cosas? O sea, el grupo lo pone de alguna manera, aunque sí hay varias cosas que se debían comentar en ese espacio del sistema de representación gráfico y gráfico. Yo coincido con el grupo en esa parte, pero la tutora da un punto de vista diferente. Entonces, digamos, en ese caso, cuando ocurre que uno comenta y el grupo tiene una perspectiva diferente, en ese caso, ¿cómo se podría manejar esa situación? De resto, la parte que, digamos, se me estaba dificultando era la parte de la redacción, pero en este trabajo, según lo que comparé con mi compañero y con la tutora, yo considero que he logrado también avanzar en esa parte. Me falta un poco, pero a lo que he venido trabajando, considero que he logrado avanzar en esa parte y logré identificar varios errores de redacción y formato que comprobé que estaba en lo cierto porque coincidían con los de mi compañera y la tutora. Listo, Cindy, gracias. Jack. Bueno, estuve comparando los 3 documentos. Encontré que Catalina fue bastante específica en las cuestiones de redacción y forma y formato. Yo no fui tanto y pues ahí como que estoy fallando en esa parte. La tutora no fue muy específica en esta parte, en las cuestiones de forma, se basó más en la parte del fondo del texto. Sí tengo una pregunta. Yo encontré que el grupo en los sistemas de representación tienen una variación con respecto a su estructura conceptual, agregan más cosas o más temas en sus sistemas de representación que en su estructura conceptual. Y yo les coloqué un comentario allí. No sé si ese comentario se debe hacer ahí o se debe hacer para la actividad número 2.4. Quisiera preguntar de esa parte. ¿Se pueden hacer esos comentarios cuando uno identifica que un tema tratado anteriormente en una actividad anterior, ellos están cometiendo o tienen alguna dificultad, o más bien uno espera hasta cuando hacen el resumen final? No tengo nada más, gracias. Listo. Muy buenos comentarios y muy buenas inquietudes. Voy a tratar de pasar por buena parte de ellas. La primera, no existen traducciones sintácticas. Las traducciones son traducciones entre sistemas de representación. Yo no recuerdo si en los apuntes todavía existe una distinción que a mí se me ocurrió en mi tesis de doctorado y después me pareció irrelevante, pero ya quedó, y no sé si quedó en los apuntes, que ya con respecto a las transformaciones sintácticas, en el sentido de que yo distinguí unas que llamaba invariantes de otras variantes, porque puede haber transformaciones sintácticas que el resultado de la transformación sea, entre comillas, un objeto diferente del origen de la transformación. El ejemplo que pongo, por lo menos en mi tesis de doctorado, es cuando yo hago en el sistema de representación cartesiano gráfico, hago, por ejemplo, una traslación de la gráfica de una parábola. Eso pues es una buena representación de una transformación sintáctica dentro del sistema de representación gráfico, pero genera un objeto diferente del original, pero no hay traducciones sintácticas. Varios de ustedes, o por lo menos 2 de ustedes, se preocuparon por en qué medida se debería comentar y ayudarle a los grupos en lo que es la estructura y la organización del documento. Yo creo que sí vale la pena hacerlo. Es posible que en unas primeras instancias esos comentarios puedan ser más propositivos y más concretos, de decirles, es posible que el documento sea más claro si ustedes lo estructuran de tal manera y otra, y seguramente ya si un grupo continúa teniendo dificultades con eso,
en otras actividades posteriores, pues los comentarios ya sean menos propositivos y más, ojo, que ya les he dicho que no están organizando bien el discurso, pero yo creo que sí es importante ayudarlos a que sean conscientes de que el documento tenga una estructura suficientemente clara. Ustedes vivieron las experiencias de construir estos documentos y la presión y el estrés que se genera de poder producir la información que va a representar el contenido del documento puede tener implicaciones en que esa presión eh, no les permita ponerles tanta atención como sería deseable a la misma estructura. Pero yo creo que sí es bien importante que a los grupos se les ayude en ese sentido. El comentario de Javier sobre la especificidad de las relaciones me parece muy interesante en el sentido de que en esta actividad particular, pues los estudiantes, o por lo menos algunos de ellos, están cubriendo esta idea formal de los sistemas de representación y comienzan a descubrir que existen esas relaciones tanto de transformaciones sintácticas como de traducciones, y ya eso es un descubrimiento muy importante para ellos, y puede ser que el descubrimiento mismo ya los satisfaga y se queden a un nivel de descripción de esas relaciones que, como decía Javier, sea demasiado general, y sí es bien importante que esas relaciones se lleven a un nivel de concreción tan tan específico como sea posible, y particularmente si ese nivel de concreción permite realmente eh, eh, vincular las relaciones al mismo contenido matemático. Eso es absolutamente clave. No tiene ningún sentido decir hay relaciones, hay traducciones entre un sistema y otro si no le doy especificidad a qué significa y cómo son esas relaciones. Lo que vivió Néstor es algo que nosotros esperamos que todos vivan y que todos hagan. Es decir, no, ningún tutor tiene por qué ser especialista en un contenido matemático específico. Seguramente las primeras cohortes de MAD, en alguna medida le dimos la oportunidad a los tutores de que escogían no el grupo el que iban a comentar, sino el tema que les gustaría comentar, por atracción por el tema o por especialización por el tema. Pero en este momento prácticamente no damos, ese no es un criterio con el que le asignemos un grupo a un tutor, y por consiguiente no estamos esperando que el tutor sea especialista en el tema, pero sí estamos esperando lo que Néstor hizo, que es que el tutor se convierta en especialista en el tema al indagar y profundizar en los diferentes aspectos del tema a medida que se van haciendo las actividades. Esta actividad es la que genera más variedad y complejidad en los mapas conceptuales. Y curiosamente yo he sentido que a medida que vamos avanzando en las cohortes, podemos transmitirles a los grupos esa idea de que es importante que los códigos, es decir, las convenciones que se usen dentro de este mapa conceptual sean claras y que ojalá queden expresadas. Algunos grupos lo hacen con mayor claridad y profundidad que otros, pero es algo que sí es importante para que la información esté completa.
Eh, el problema de los ejemplos que mencionaba Catalina, de hecho lo estuvimos discutiendo en la sesión de presentación de esta actividad del sábado pasado. Hay una complicación bien grande en el sentido de que la, la presentación y descripción de algunas de las relaciones es difícil de expresar en toda su complejidad y detalle de manera general y que en algunos casos para poder describir esa relación hay necesidad de irse a las instancias, a los casos concretos. Pero eso es una cosa y otra cosa es que se exagere también en representar todo con ejemplos. Ahí no tengo un criterio y pues yo miré el documento de este grupo de fracciones, pues cuando miré los comentarios, me atrajo, a mí personalmente, lo miré, no lo leí, pero lo miré y me atrajo pues el nivel de concreción que presentaron, pero no estoy seguro que también estuviera hecho. Estoy de acuerdo con Catalina y creo que no solamente Catalina, sino por lo menos alguno de ustedes, además de Catalina, hizo un comentario que es importante y es que las figuras no tienen existencia ni identidad por ellas solas y que por consiguiente las figuras hay que, por un lado, presentarlas antes de que aparezcan en el documento y por otro lado, en alguna medida hay que describirlas y analizarlas, ya sea antes de la figura o después de la figura, pero la figura no puede quedar volando y esperar que el lector sencillamente interprete y lee la figura y no haya nada dentro del texto que la apoye. El comentario de Cindy sobre lo geométrico y lo gráfico tiene dos facetas, en mi opinión. La más importante es, que Cindy la formuló en alguna medida, es al final quién tiene la razón. Y seguramente ustedes recuerdan, porque yo debí de haberlo dicho al menos una vez en MAT 6 o MAT 7, que la razón, la primera fuente de razón son los apuntes. Es decir, si yo como grupo digo algo en el documento y el tutor me dice que eso no es así, no es correcto o lo que sea, pero resulta que yo tengo razón porque los apuntes lo dicen, entonces yo tengo argumentos para mantener mi posición y si en algún momento se da la discusión con el tutor que usualmente se da indirectamente en la sesión de presentación, es decir, yo lo digo así porque los apuntes lo dicen. Y en MAT 7, en varias sesiones, yo recuerdo particularmente Lodi, esgrimía los apuntes para defender su posición. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es, en estas discusiones sobre diferentes opiniones sobre algo, también se da una situación de posible conflicto entre la posición del tutor y la posición del formador. Ahí, si no se puede hacer referencia a los apuntes, lo que yo sugiero es mantengamos la posición del tutor, que es el que tenemos más cercano. Y finalmente, si algo es geométrico o algo es gráfico, pues el formador del módulo 2 puede explicarlo mejor y lo hizo
el sábado pasado en la sesión, pero eh, el mensaje que que yo les transmitiría es, al final estos son etiquetas que delimitan como conjuntos y las etiquetas no necesariamente están definidas con el nivel de detalle que permita en algunos casos distinguir una cosa de la otra. Andrés tiene muy clara la distinción entre lo geométrico y lo gráfico. Lo hacemos en relación o buscando la relación en que cuando hablamos de geométrico estamos hablando de la geometría en el plano o en el espacio y de la representación de figuras geométricas en el plano o en el espacio, mientras que cuando tendemos a hablar de lo gráfico, estamos haciendo referencia a algún sistema coordenado, ya sea la recta numérica, ya sea el plano cartesiano, ya sea el espacio cartesiano. Esos es como los criterios, pero es posible que haya cuestiones que no necesariamente se puedan resolver con total claridad para poder asignarle una etiqueta u otra. No me preocupa mucho el problema de la etiqueta, siempre que lo que se esté proponiendo en alguna medida satisfaga las condiciones de, de ser un sistema de representación. Y finalmente, a la pregunta de Jack, mi respuesta es sí. Tan pronto como podamos sugerirle a los grupos que con motivo de una actividad surge información que puede complementar información que se produjo en una actividad anterior, pues sí hacerles el comentario de que tengan en cuenta eso porque en algún momento, como ustedes ya lo vivieron, pero ellos no lo saben, y a pesar de que se les cuente, no necesariamente se les lo registran, van a tener que modificar la información anterior para poder hacer el proceso completo. Esos son como mis comentarios a lo que ustedes mencionan. No sé si tengan alguna otra pregunta o cuestión y le doy paso a Andrés y a Paola en caso de que quieran hacer algún comentario adicional. Mi comentario final es que pues esta actividad era como pues esta y la próxima como las ACADES, porque aquí ya entramos en profundidad en lo que es realmente la actividad de un tutor. Andrés, ¿tienes algún comentario? Sí, Pedro, gracias. Buenas noches a todos, a los que me han saludado. Digamos que para complementar la última idea de Pedro, y que también fue pues el cierre de mi intervención el pasado sábado, esta actividad tenía como un doble propósito, pues más allá, digamos, de unos propósitos complementarios, más bien, digamos. Evidentemente, el primer propósito es pues, identificar los sistemas de representación más relevantes, pero también hacíamos un énfasis de que esta actividad les permitiría identificar los procedimientos, especialmente cuando hacemos esas traducciones y esas transformaciones sintácticas. Y esos procedimientos son muy importantes en dos sentidos. El primero, para dentro del módulo, digámoslo, complementar esa estructura conceptual que habían abordado en la primera actividad. Y simultáneamente, esos procedimientos para el módulo 3 de análisis cognitivo iban a ser también muy relevantes, pues porque todos sabemos que de ahí podemos empezar a identificar esas capacidades, empezar a identificar digamos, esas capacidades al nivel más detallado posible que se requiere para el análisis cognitivo. Entonces, digamos que un propósito complementario era este. Y un segundo propósito, pues obviamente es, y así como decía Pedro, pues independiente de la etiqueta, es poder identificar que los diferentes sistemas de representación tienen unas virtudes y tienen unas limitaciones. Cada sistema tiene un potencial de mostrar unos elementos, unas características del concepto, pero limita otras características. Finalmente son modelos en el sentido de que toman algunos elementos del fenómeno y los representan, pero que no se agotan en un sistema de representación. Y ahí la importancia de ver las diferentes relaciones entre los sistemas de representación, porque eso es lo que realmente permite, digamos, voy a hacer una palabra, ver el concepto en todas sus dimensiones, en el sentido de sus representaciones. Entonces es un poco de eso, y por eso era tan importante centrarnos mucho en este aspecto de las traducciones y transformaciones,
sabíamos de la complejidad, el balance entre expresar esa complejidad y mostrarnos o apoyarse en los ejemplos para presentar esa complejidad. Fue un poco el balance que hicimos el pasado sábado en la cierre de la actividad 2.2. Esos son mis cosas. Gracias, Andrés. Paola, ¿tienes algún comentario? Pues Pedro, más que un comentario sobre la actividad, me surge una duda al escuchar pues a los tutores en formación y es la siguiente. El tipo de comentarios que ustedes están haciendo en este momento en el rol de tutores, ¿coinciden con el tipo de comentarios que esperaban de su tutor cuando estaban en su proceso de formación en MAT? Esa es como la pregunta en cuanto a, pues de alguna manera los comentarios que se han hecho es que me parece que no hay que ser tan explícito o que no está bien que un tutor de pronto diga tal cosa. Entonces me surge esa duda, si cuando estábamos como estudiantes esperábamos, ¿qué tipo de comentarios? Es más por ese lado. ¿Alguna reacción a esta pregunta de Javier, Catalina? Primero Javier. Bueno, pues digamos, la forma en que yo he estado realizando los comentarios, digamos que en ese sentido mi respuesta, digamos, a Paula sería sí, en el sentido, digamos, de que una de las cosas que por lo menos yo esperaba era precisamente tener esa oportunidad de aprendizaje para poder, digamos, avanzar en el tema, aprender del tema, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, por eso me parecen tan importantes los cuestionamientos. Incluso, de hecho, ahorita estaba, o sea, ahorita que estaba preparando pues lo que iba a decir ahorita para la reunión, eh, estaba considerando algo que yo lo llamé estructura versus oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Porque de pronto lo vi un poco, digamos, en el documento del tutor. De pronto se insistía mucho, digamos, en la estructura, digamos, en relación con los requerimientos de la actividad, pero yo, no sé, a mí me sigue pareciendo más importante, digamos, todas las cosas que se pueden aprender del tema, ¿sí? Porque finalmente, pues no sé, o sea, finalmente creo que eso es lo que le permite a uno seguir indagando, o sea, porque hay muchísimas cosas por abordar, ¿sí? Y en ese sentido, pues claro, la organización es importante desde luego, pero me parece que, digamos, el cuestionar, digamos, sí, el generar preguntas a los estudiantes, sí, de abrirles más posibilidades, me parece muy interesante y por eso creo que ese es como el sentido de los comentarios. Perfecto, Javier. Yo estoy de acuerdo contigo. Sigue, Catalina. Pues yo la verdad en un principio no me esperaba tantos comentarios cuando presenté el trabajo, pero creo que fue bastante bueno en el proceso, porque no solamente debe ser el contenido, sino que debe ir de la mano de la forma, porque pues muchas veces, en especial a mí me ocurre que tengo como todas las ideas, pero llegar a organizarlas y que sean para cualquier lector sean lo suficientemente claras, creo que no es tan sencillo y más para mí o para nosotros no es nada sencillo. Entonces, cuando yo veía todos esos trabajos con esa cantidad de comentarios, lo que intentaba era como ir de la mano. Ya tengo todo el contenido, pero ahora volvamos a mirar cuál sería la mejor manera de presentarlo. Entonces yo creo que yo no tuve ningún inconveniente durante el desarrollo de los trabajos que me dieran muchos comentarios, porque en el segundo trabajo que me devolvieron entendí la importancia y como que siempre esperaba muchos comentarios para seguir mejorando y seguir buscando como esa, como ese enlace que uno puede generar entre esas dos cosas. Listo, Catalina. Perfecto, gracias. Cindy. Bueno, es que se me desconectó un momentico, me alcancé a escuchar una parte de lo que dice Javier y estoy de acuerdo. De hecho, cuando Paola hacía la pregunta, yo recordaba que nosotros nos pasó mucho con la tutora, que nosotros decíamos, bueno, pero es que, ¿qué quiere decir acá? Pero es que no es así, pero es que sí es así. Entonces, como que se debatía mucho en torno al comentario y decíamos, no, pues es que deberían ser más específicos. Pero digamos, ahorita que estoy en la situación,
y regreso a lo que nos pasaba, yo digo, si los comentarios no hubieran sido de esa manera, pues nosotros no hubiéramos debatido en cuanto a eso, no nos hubiéramos puesto, digamos, a investigar más con respecto a eso, a detallarnos más en los apuntes. Entonces, digamos que cuando uno hace un comentario en donde genera esa duda, se me hace que sí es más significativo. Entonces me pongo en la posición de mi tutora cuando digamos que a veces hasta renegábamos y decimos, pero ¿por qué así? Entonces considero que sí deben ser más de esa forma y estoy de acuerdo con Javier. También igual con la tutora que ahorita estamos trabajando, considero ella es más específica, pero aún así la especificidad de ella es muy como técnica y también le ayuda bastante a uno, entonces se pone uno como en la balanza y dice hacia qué lado se va. Gracias, Cindy. Pues si nos estás haciendo la pregunta a nosotros, por lo menos mi posición es la que ustedes me han escuchado desde un comienzo y es la que Javier expresó inicialmente. El trabajo del tutor es fomentar el aprendizaje de los miembros del grupo y ese aprendizaje surge de la discusión, la negociación y el llegar a acuerdos del grupo más que de proporcionar información que resuelva las situaciones. Entonces yo creo que todo lo que ustedes tres han dicho pues va en esa dirección y me parece estupendo que lo vean de esa manera. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya no nos queda sino la última fase para poderles entregar el certificado. Mentiras. Esta última actividad tiene también su complejidad y sus diferencias con las actividades anteriores, porque la actividad 2.4 realmente no tiene un concepto pedagógico específico asignado a ella, sino que es este esfuerzo que estoy seguro que ustedes vivieron de recoger la inmensa cantidad de información que se generan en las tres primeras actividades de este módulo, aprovechar toda esa información para concretar tanto como sea posible el tema que se va a trabajar en la unidad didáctica, pero sobre todo establecer las relaciones y conexiones entre todas esas informaciones. El punto clave aquí tiene como dos partes. Si al interior de los sistemas de representación, como que cada sistema de representación es una linterna que ilumina el objeto desde un cierto ángulo, y obviamente al iluminar ese objeto con dos linternas desde diferentes ángulos, al ser un solo objeto, pues hay unas relaciones entre lo que cada linterna ilumina, pues eso sucede también con estas tres dimensiones en las que se aborda lo que es un tema o un concepto matemático, porque sigue siendo el mismo concepto, pero lo estamos mirando desde tres perspectivas: la perspectiva de sus conceptos y procedimientos, desde la perspectiva de sus sistemas de representación y desde la perspectiva de su fenomenología. Y entonces es trascendental, o es muy importante, perdón, que los grupos puedan establecer cómo esas tres perspectivas se relacionan íntimamente, porque es esa descripción completa, estructurada y relacionada de ese concepto el que va a poner de manifiesto la complejidad matemática del concepto, pero va a proporcionar sobre todo la información que va a permitir a los grupos
aproximarse al concepto desde un punto de vista cognitivo. Entonces, en esta última actividad, pues, es un esfuerzo de los grupos de recoger, destacar informaciones importantes. Es posible que eliminar información que produjeron y que ya no la ven tan importante, y sobre todo relacionar y estructurar toda esta información en un solo discurso. Entonces, esta próxima actividad pues es muy interesante. Estoy seguro que si ustedes han en alguna medida disfrutado el trabajo de comentar los documentos, pues esta actividad es muy estimulante intelectualmente para el tutor desde el punto de vista de comentar el documento y de poder ayudarle al grupo a lograr esa visión global integrada de toda esta información. Yo no tengo nada más que comentarles, no sé si alguno quiera intervenir y decir algo más. Si no, de nuevo, recomendarles que se cuiden mucho, que aprovechen este puente para descansar, porque todos estamos claramente más cansados de lo que estaríamos si no estuviéramos encerrados, y tomemos ánimo para lo que nos queda de todo este proceso, porque no es solamente una dificultad que estamos afrontando, sino estoy seguro que cada uno de ustedes también lo está viendo como un reto y una gran cantidad de oportunidades de avanzar y de transformarnos hacia el futuro. El año entrante, con seguridad, las cosas, cuando regresemos con tranquilidad a las aulas, van a ser muy diferentes y las vamos a ver de manera muy diferente a las que lo habríamos visto si no hubiera sucedido esto. Entonces, pues mucho ánimo, cuídense mucho, muchas gracias por participar en esto y nos vemos para la próxima dentro de más o menos un mes.